Bien, ok, jóvenes, muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA. En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica Gestión de Base de Datos. El tema que nos toca abordar el día de hoy es hablar sobre transacciones SQL para el mantenimiento de datos. Cuando hablamos de una transacción, estamos hablando de las operaciones de insertar datos, actualizar datos y eliminar datos. En una transacción SQL, nosotros, en este caso, podemos hacer un inserinto, podemos hacer un update o podemos hacer un delete. Estos comandos, insert, update, delete, son comandos de tipo DML, de tipo Data Manipulation Language, pertenecen al lenguaje de manipulación de datos. Y por lo tanto, el insertar, el actualizar o eliminar datos en una tabla se considera una transacción. Y toda transacción tiene que ser ejecutada desde un procedimiento almacenado. En realidad, este tema ya lo hemos visto en sesiones anteriores a través del ejemplo que estábamos trabajando en clases anteriores sobre el registro de paciente vía web, que lo hemos implementado con Visual C#. Hemos visto el tema de transacciones, ¿ok? El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de laboratorio. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 14, y en ese sentido vamos a continuar con nuestro formulario que estábamos desarrollando la clase anterior, que hablaba acerca de el reporte de pacientes. ¿Qué es lo que sucede? La idea es que en algún momento, si el usuario quiere obtener cierta información, podría consultar los datos y al seleccionar cualquiera de los registros, esta información debe pasar automáticamente aquí, a este formulario. Y de esa manera se podría hacer la actualización de datos acerca del paciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos el día de hoy a culminar el proceso de reporte de datos que quedó pendiente para ver cómo es que puedo traer información desde SQL Server. Si bien es cierto, nosotros hemos creado una vista, que es esta vista de datos que está acá. Esta vista de datos carga la información, carga toda la información del paciente. Entonces, los campos que yo veo acá son en realidad los campos que yo necesito que se muestren en mi control grid view. Esto es lo que yo necesito que automáticamente venga y se muestre aquí, dentro de este control. ¿Estamos? Para esto, este formulario también va a tener la opción, la posibilidad de poder realizar ciertas consultas de datos sobre este formulario. Yo podría consultar datos del paciente, ya sea por una determinada búsqueda en particular. Podría yo buscar los datos del paciente por apellidos, o de repente por nombres, o de repente por nacionalidad. Podría de repente yo querer filtrar datos del cliente por nacionalidad, o por documento de identidad, o de repente por el número, o quizás por el sexo, o por departamento, por provincia, por distrito. O sea, yo podría hacer consultas inclusive hasta por la dirección, ¿correcto? Podría también, en este caso, realizar consultas por la sede en la cual fue atendido o por estado de paciente. Entonces, la idea del formulario que ustedes ven en pantalla es un formulario que permita llevar a cabo consultas múltiples, permita consultar varios datos, ¿sí? Esa es un poco la idea del formulario, darle la flexibilidad de hacer búsquedas, ¿no? Utilizando tan solo la vista de datos que vemos aquí en pantalla. Para esto, jóvenes, voy a crear yo un procedimiento almacenado. Entonces, si bien es cierto, nosotros al día de hoy tenemos alrededor de 12 procedimientos almacenados que ya hemos creado.
Entonces, lo que voy a hacer ahora es crear un procedimiento más en el cual me permita justamente traer la información, poder llevar a cabo esta consulta de datos, como te estaba comentando, y hacer que toda la información que tú ves aquí en pantalla se cargue automáticamente en este formulario web. Se cargue automáticamente en este control grid view. Pero para eso primero tengo que preparar el store procedure, porque la idea es que todo esto venga desde la propia base de datos a través de un procedimiento almacenado. Sería lo ideal, ¿verdad? Cuando tienes que hacer ese tipo de consultas. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Voy a decir aquí, número 12, crear un procedimiento almacenado que permita consultar datos del paciente. ¿Estamos? Eso es lo que quiero que haga el procedimiento. Para ello, se deberá ingresar dos parámetros. Cuando hablamos de parámetros, estamos hablando de variables, ¿correcto? Un primer parámetro va a hacer referencia al nombre del campo que quiero buscar. O en otras palabras, el campo a consultar o el campo a buscar. Y un segundo parámetro va a ser el dato que quiero consultar, el dato que quiero buscar. Son dos parámetros, el campo a buscar y finalmente pues el dato. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es decir create procedure USP, un procedimiento almacenado de usuario, y le voy a poner acá USP consultar, así, consultar paciente. Y voy a declarar dos parámetros. Vamos a poner aquí campo a buscar, que va a ser un varchar de 20. En el mejor de los casos, que va a tener 20 dígitos. Ahí está. Y aquí voy a ingresar un segundo parámetro que va a ser el dato, el valor finalmente que quiero buscar. Este señor va a ser un varchar de 40 dígitos. Este procedimiento no va a ser del tipo transacción, porque no voy a llevar a cabo una transacción. No voy a hacer una inserción, actualización o eliminación de datos. Lo único que va a hacer es un query, una consulta de datos. Entonces, no es necesario que yo le ponga begin transact. ¿Estamos claros? Punto 1. Punto 2. Voy a establecer una condición. Y voy a decir, si el campo a buscar, mira, es igual, por ejemplo, a apellidos, pero lo voy a colocar en mayúscula. Voy a usar la función upper. El upper es para convertir un valor, una cadena de texto a mayúscula. Y yo voy a indicar acá si es que el campo, ¿no?, a buscar es apellidos, pero lo voy a poner aquí en mayúsculas en la condición. Entonces, le voy a decir, si el campo a buscar tiene que ver con los apellidos, atención, voy a crear aquí mi query. Diré select asterisco from nombre de la vista. La vista se llama listar paciente. Recuerda que la vista listar paciente es una vista que ya se ha creado con anterioridad. Una clase anterior, una de las clases anteriores ya hemos creado esta vista. Simplemente la estoy utilizando. Y aquí voy a decir where con la condición que el campo apellidos like sea igual al dato, a la variable que quiero buscar, que es @data. La idea es que si yo en la página web pongo, por ejemplo,
apellido, ¿no? P, salgan los clientes que son Pérez, Peralta, Pineda, si es P, Peralta, Pérez, y todos los que tengan, todos aquellos pacientes, porque es un registro de pacientes, que empiece sus apellidos con esos dos caracteres. Si yo pongo un solo dígito, por ejemplo, S, debería salir Saavedra y debería salir Sotelo como paciente. Para que esa búsqueda sea, digamos, dinámica, voy a utilizar, mira, el porcentaje. El porcentaje lo que hace es autocompleta los caracteres de un campo que tú quieres filtrar. Entonces, en este caso, este es el filtro. Todo esto es la condición. Todo esto es lo que me va a permitir filtrar automáticamente todos aquellos pacientes cuyo apellido inicie con el dato que voy a enviar y el resto de caracteres los va a omitir gracias al porcentaje. Para eso sirve ese carácter. Sirve como una especie de comodín. ¿Estamos? Muy bien, entonces, así como yo puedo de repente condicionar que la búsqueda sea por apellidos, también podría condicionar que la búsqueda de datos, en este caso, pueda ser por el campo nombres. Entonces yo diría acá nombres. Beijing. Y la lógica viene a ser exactamente lo mismo. Atención. La lógica viene a ser exactamente lo mismo. Control C, control V. Lo único que va a variar es el campo. El campo a condicionar ya no va a ser apellidos, sino va a ser el campo nombres. El patrón de búsqueda sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Bien. En el caso de los nombres, si tú te das cuenta, atención, tiene dos nombres, ¿no? Algunos tienen un solo nombre, otros tienen dos nombres. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo pongo la palabra Daniel? Si yo pongo nombres Daniel, no va a salir ninguno de los pacientes, porque la búsqueda está empezando de izquierda a derecha. Si tú quieres buscar, atención, si tú quieres buscar a lo largo de toda la columna, profesor, si yo pongo Daniel, debería salir este registro, este paciente, Cristian. Él es Cristian Daniel. Claro, eso sería lo ideal. Si es así como lo quieres tú plantear, que una búsqueda de un dato se dé a lo largo de toda la columna, entonces esta figura ya no nos sirve. Porque esta figura solamente va a buscar de izquierda a derecha. ¿Qué pasaría si yo pongo Michelle? ¿No? No va a salir ninguno. ¿Por qué? Porque el dato va a empezar a buscar desde la izquierda y el resto de caracteres lo va a omitir, pero no empieza pues con la letra M, no hay ninguno. Pero sí hay un paciente que su segundo nombre es Michelle, efectivamente. Entonces, ¿qué significa? Que aquí, si tú quieres que busque a lo largo de toda la columna, mira, le agregas el porcentaje delante del dato. De esta manera, ya la búsqueda se haría a lo largo de toda la columna. ¿Estamos de acuerdo? Si ese criterio también lo quieres aplicar con los apellidos, no hay problema. Dirías lo mismo, porcentaje, apóstrofe, porcentaje. Y de esa manera filtrarías también los apellidos. Si él pone, por decir, Quirós, va a mostrar a Saavedra Quirós. ¿Por qué? Porque ha buscado a lo largo de toda la columna. De repente viene, no sé, un familiar o alguna persona a buscar un paciente en el hospital o en la clínica y dice, está acá el paciente de apellido Quirós. Entonces dice Quirós, no, si no le ponemos esto, no va a salir ninguno. De repente dice, señorita, yo no me acuerdo, o joven, yo no me acuerdo cuál es el apellido paterno de esta persona, pero sé que uno de esos dos apellidos es Quirós. No sé si es el paterno o materno, estoy en duda. Bajo este criterio, el sistema sí mostraría el registro Saavedra Quirós, porque el formato que estamos estableciendo para la condición permite autocompletar u omitir los caracteres que estén antes del dato y después del dato que se intenta buscar
o que se intenta filtrar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ya planteé mi consulta de pacientes, ya sea por apellidos o por nombres. ¿Puedo hacer lo mismo con la nacionalidad? Sí. El criterio de búsqueda viene a ser lo mismo. Digo, condición, if, si upper, paréntesis, arroba, campo a buscar es igual. Y pongo aquí la palabra nacionalidad en mayúscula. Significa que voy a llevar a cabo un query, una consulta. Y digo select asterisco from v-listar paciente. Where y coloco el campo. Nacionalidad. Like. Y en el caso de la nacionalidad, no hace falta que yo ponga el patrón, en este caso de búsqueda, el porcentaje delante. Aquí sí le pondría directamente el dato, la variable dato. Únicamente al finalizar la cadena, sí que contenga, en este caso, el porcentaje. Y listo. De esta manera, pues, yo ya tengo la nacionalidad. ¿También puedo buscar por documento de identidad? Sí, también podría buscar por documento de identidad. Entonces diría if, condición, si upper, paréntesis, parámetro, arroba, campo a buscar, es igual, y entre apóstrofe yo pondría así, ¿no? Documento, mayúscula obviamente, documento de identidad. Yo quiero buscar por documento de identidad. Digo, Beijing, and. Y aquí yo colocaría select asterisco from v listar paciente, que es la tabla de la cual quiero traer la información. Y aquí pondría la condición, diría where, donde el campo documento de identidad igual like, y pondría la variable dato. Dato más y el comodín, ¿no? El comodín, que en este caso pues vendría a ser el porcentaje. Ya tengo el documento de identidad, ya hice mi filtro para el documento de identidad, que es este de acá. Pero una cosa es el documento y otra cosa es el número. La pregunta es, ¿también se podrá filtrar por número de documento? Si es un requerimiento y te lo están pidiendo, pues la lógica es la misma. Control C. Y lo único que voy a hacer aquí es cambiar la condición. Documento es esto, ¿no? Carnet, DNI, etc. Pero otra cosa es el número. Pues yo diría así, ¿no? Número de documento. Número de documento de identidad. Yo podría consultar por número de documento de identidad. Puedo poner número así o puedo poner así. Número de documento de identidad. Puedo poner incluso todo el texto. ¿Sí? Número de documento. Entonces, en la condición, el campo sería NRO, documento de identidad. Ahí está. Documento de identidad. Ahí tengo la condición de este campo en particular. Aquí sí no le pongo porcentaje de inicio porque quiero que filtre los dígitos de izquierda a derecha. Podría también tener una opción de búsqueda con el sexo. Si deseas, podemos también establecer una condición donde diga if upper, paréntesis, arroba,
campo a buscar sea igual al campo sexo. Si es igual al campo sexo, entonces hago mi query. Digo select asterisco from v guión bajo listar paciente where donde el campo, en este caso sexo, sea igual, no, sino like arroba dato más y el porcentaje. Y ahí está. De la misma manera podría condicionar, ¿no? Ya sea por aquí en realidad ya no valdría la pena condicionar por departamento o por provincia. De frente lo voy a hacer con distrito porque aquí en el distrito tengo la provincia, el departamento y el nombre del distrito. O sea, tengo todos los datos en un solo campo. De alguna manera están asociados. Entonces aquí de frente directamente podría consultar los datos del paciente por distrito en el que vive. Inclusive podría también buscar por dirección. ¿Ya? Estos campos se va a considerar en el proceso de consulta de datos que estamos haciendo. ¿Correcto? Bien. Entonces, decimos lo siguiente. Otra condición. Digo, if, si, upper, paréntesis, arroba, campo a buscar sea igual a distrito. Si eso se cumple, entonces digo select, ponemos de esta manera, select asterisco from v guión bajo listar paciente where con la condición que el campo distrito like, y aquí sí le pongo el porcentaje más la variable que quiero filtrar, que sería pues arroba dato. De esa manera se buscaría a lo largo de todo el campo. Y lo mismo podría ser con la dirección, que en realidad es la misma lógica. Control C, Control V. Y yo acá diría, ¿no? Tal cual lo estoy planteando. Si el campo a buscar es igual a dirección. Puedo ponerle tilde si deseo, sí, dirección. Si es igual a dirección, que es el valor que estoy condicionando, entonces en el where se filtra por dirección. También puedo filtrar por sede, en qué sede fue atendido dicho paciente. Y diría yo acá, si el campo a buscar contiene la palabra sede. Entonces, aquí en la condición, aquí el campo ya no sería dirección, sino sería sede, ¿no? Sede. Cambio la condición, cambio el campo que voy a condicionar. ¿Estamos? Y de esa manera ya tendría los datos filtrados. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya. No, profe. Ya, perfecto. Entonces, es importante que tú diseñes una consulta, profesor, de esa naturaleza. ¿Es importante? Sí es importante. Porque en un sistema, este tiene que ser dinámico, tiene que ser rápido.
y hay que facilitarle al usuario el proceso de consulta. Un último campo que podría condicionar es por el estado, ¿no? El campo estado de paciente. Entonces yo podría decir acá if si upper, paréntesis, arroba, campo a buscar es igual a estado del paciente. Si es igual a estado del paciente, entonces hacemos un filtro previamente. Diría select asterisco from v-estar paciente where donde el campo estado bajo paciente like sea igual a la variable arroba dato más el comodín, el símbolo del porcentaje. Y listo. Ahora, ¿qué pasaría si queremos listar todos? Porque aquí estoy haciendo pequeñas condiciones, pequeñas consultas, pequeños queries por cada columna, por cada campo. Pero ¿qué pasaría si el usuario quiere visualizar todo? Entonces tengo que tener una última condición más. Y decir upper arroba campo a buscar es igual al parámetro o al dato que yo le diga desde la página web, que diga, por ejemplo, listar todos los pacientes. Listar todos los pacientes. Si elige la opción listar todos los pacientes o listar pacientes, podría decir listar pacientes o decirle listar todo, listar todos los pacientes, o le podría decir listar registro de paciente. Así. Listar registro de paciente. Conforme yo condicione, mira, acá, conforme yo creo esta condición, este texto es lo que se tiene que mostrar aquí, en este combo box. Todo lo que yo estoy condicionando son los campos que se supone aquí yo voy a cargar previamente en este combo box. Digo Beijing y esa condición se cumple. Digo entonces, lo único que queremos es ver toda la data. Y simplemente digo select asterisco from v guión bajo listar paciente. Nada más. Y listo. Eso es todo. ¿Qué hacemos ahora? Pues creamos nuestro procedimiento. Me dice error de sintaxis. Claro, me falta cerrar el Beijing de la parte superior. O sea, esto termina con un end. Seleccionamos una vez más F5. Comandos completados con éxito. Coloco el nombre del procedimiento almacenado. ¿Ya? Y lo voy a ejecutar. Si tú te das cuenta, este es un procedimiento almacenado que no devuelve parámetros de tipo output, no devuelve parámetros de salida, solamente tiene parámetros de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Solamente recibe parámetros de entrada, no devuelve ningún valor, no devuelve ningún parámetro de tipo output. ¿Estamos? Listo. Entonces, vamos a su ejecución. Entonces digo acá, ejecutar procedimiento
almacén. Digo ex o execute. Y lo primero que yo tengo que hacer aquí es indicar cuál es el campo, ¿no? Que yo quiero consultar. Digamos que lo mando en minúscula. Apellidos. Y luego me va a pedir el dato. Me dice, ¿qué dato es? Quiero ver los pacientes, perdón, que empiecen con la letra S, ¿no? Recuerda que el paciente es un cliente, solo que a nivel de sistemas, pues no le decimos cliente, le decimos paciente, ¿no? Que se supone es el usuario, pues, ¿no? Que viene a utilizar los servicios del establecimiento de salud. Ejecuto y ahí está, mira. Con la letra S ha salido Saavedra y Sotelo. Pero también ha salido Castañeda porque está filtrando a lo largo de todo. Si yo quiero filtrar un apellido en particular, por ejemplo, digo Sot, ahí el asunto cambia y solamente debería mostrar Sotelo. O de repente estoy buscando, en este caso por apellidos, pero que empiecen con Q. Q. Ahí está. Quito y Quirós. Funciona. De repente yo quiero filtrar por DNI, pero el campo a filtrar es número, ¿no? Número de documento de identidad. Tengo que especificar el campo de búsqueda. A ver, vamos a ver. Creo que aquí está mal en la condición. Vamos a ver cómo está aquí en la condición. Es número, no, no es número, es documento. Documento de identidad, todos los que son con DNI. Entonces, aquí está mal. Es simplemente documento de identidad. Documento de identidad. Vamos a ver acá en la condición cómo se ha creado. Documento de identidad arroba dato. Y se supone que aquí tendría que filtrar el valor, ¿no? El dato. Me lo está mostrando. A ver. DNI. Voy a poner en mayúscula, aunque eso no debería de afectar. Y no me devuelve nada. Vamos a ver cómo está registrado ese tipo de documento. Es doc identidad. El campo, ¿no? Ahí está, doc identidad. Aquí está la variable dato. Pero no está jalando. A ver, vamos a ver por qué no jala. Este es un varchar de 40, ¿no? Campo a buscar, documento de identidad. Podría ponerle de repente también así. Porcentaje. Que haga la búsqueda a lo largo de toda la columna. Podría ser. Digo alter. No necesito eliminarlo, solamente modificarlo. F5. A ver. Documento, ¿no? Vamos a ejecutar la vista. Acá está documento, identidad, like. Y se supone que está el valor, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si yo copio todo el texto? Vamos a ver qué pasaría si yo copio de alguna manera, pues todo el texto, ¿no?
A ver, vamos a ver qué pasaría, ¿no? Carne extranjera, este sí está con tilde. Por ejemplo, aquí no está devolviendo, ¿no? Mira, ahí noto un detalle que no está devolviendo. Ya, antes de llevarlo esto digamos, al C Sharp, que es el lenguaje de programación, yo tengo que asegurarme que esto funcione y que funcione todo de forma correcta. Ya, entonces voy a empezar a probar uno por uno, ¿ya? Apellido de Sotelo, sí filtra. Por nombres, digo Daniel, ahí está, lo filtra. Por nacionalidad, que es la siguiente condición, digo de nacionalidad per se supone que es peruana. Ahí está, mira, está condicionando, está devolviendo la información. Ahora, la siguiente condición, déjame ver aquí cómo lo hemos puesto exactamente. Aquí está como documento identidad, ¿no? Documento identidad. Este campo buscar, ok, puede ser por eso, porque es varchar de 20, es muy poco. Voy a ponerle, mira, un varchar de 100, atento, voy a hacer aquí una modificación, varchar de 100, para que respete y pueda ejecutar el filtro. F5, ahí está. Y voy a decir ahora por documento, ¿no? Documento de identidad. Y voy a colocar DNI. Ahí está. ¿Qué pasa si digo carnet? ¿No? Digo así, card. Ahí está, los que son de carnet de extranjería. Ya funciona. Está ok. Siguiente, sexo. Con M de masculino. Ahí está. Quiero filtrar por dirección. Dice que vive en Lima. A ver, ¿hay alguien de Lima? Aparentemente no hay nadie de Lima, ¿no? A ver. Digo con la letra L. A ver. ¿Hay alguien con la letra L? Sí, Lima. Ahí está. ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo, si pongo toda la palabra Lima? Ahí ya no filtra. No, ahí ya no filtra. Yo digo Li, tampoco. Vamos a ver cómo se ha puesto acá la condición. El campo, efectivamente, es dirección. Hay ahí una especie de like, ¿no? De condición. La columna está bien, es dirección. Pero al parecer, como hay espacios, digamos, en blanco, de repente de esa manera no lo filtra, porque si yo pongo Lima y le pongo así un espacio, vamos a ver qué sucede. Ahí no devuelve. Quizás es porque tiene varias palabras, ¿no? Puede ser, ¿no?
a menos que quiera toda la frase, ¿no? Ahí sí está jalando, ¿no? Si yo digo por decir lince, no lo detecta. Y no lo detecta es por las comas, porque la columna, perdón, no dirección, si no estoy mal yo, es por el campo distrito, pues. Claro, en distrito, si yo digo lince, ahí está. Si yo digo que quiero buscar mis pacientes de Lima, ahí están, pues está jalando por el departamento de Lima. A menos ya que yo lo condicione y le diga, no, solamente quiero los de Breña. Ahí sí, solamente muestra los de Breña. De repente quiero consultar por sede. Entonces digo, la sede Mochica o Mochic. Hay uno ahí. Uno fue atendido en el norte. Ahí está. Y también podemos filtrar por estado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si yo le digo listar registro de pacientes? No importa lo que yo le envíe acá como parámetro, va a mostrar todos, porque lo que manda es la condición que se ha puesto aquí. Y de esa manera, pues ya tendríamos todos los datos. ¿Estamos? Bien. Una vez que nosotros hemos terminado, digamos, de crear nuestro procedimiento, este procedimiento lo tenemos que llamar. Y lo vamos a tener que llamar, en este caso, en C#, ¿correcto? O sea, recién ahí, en C# yo podría interactuar con este procedimiento. Ya una vez que hemos creado el procedimiento y hemos probado que los datos funcionan, ¿qué es lo que vas a hacer? Observa. Los valores que yo he condicionado acá los tengo que llamar en C#. Entonces, lo primero que voy a hacer es llenar datos en mi combo box. Entonces, aquí, mira, voy a crear un método. Digo, crear el método, en este caso, listar campos. Digo, void listar campos. Ahí está. Y voy a tener que indicar el nombre del drop down. Tengo que indicar aquí el nombre del drop down que va a cargar cada uno de los valores que yo quiero mostrar. Entonces yo digo acá, this.ddl, ahí está, campo a consultar, .items.add. ¿Y qué voy a poner aquí? Los campos que he condicionado en el procedimiento almacenado. Aquí lo puedo poner en mayúsculas y minúsculas, no hay problema, porque en el procedimiento finalmente todo esto se va a convertir a mayúsculas, el dato que yo le envíe, así que no hay problema con ello. Podría también incluso, no, digo acá, agregar elementos al dropdown. Digo, this.ddl, campos a consultar, .items.add, y entre comillas, puedo poner así, la palabra selección, que es, digamos, el valor que quiero que vea el usuario. Digo, this.ddl, campo a consultar, .items.add,
nombres. Ahí está. Tengo los nombres. Tengo apellidos, tengo nombres. Para saber que esto funciona, lo tengo que invocar en el page load. Pero recuerda que nosotros hemos puesto una condición en el page load de la página de mantenimiento paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Esa lógica, esta evaluación, si es que la página está recargada o no, lo vamos a tener que programar. Entonces digo acá, evento page load, y es esta condición. Digo control C, y aquí establezco mi condición. ¿Correcto? Ahí está. Este es para evaluar si es que la página se ha refrescado o no. Eso básicamente hace. Y acá digo invocar al método que se va a llamar listar campos. Este es el método que quiero que se llame. Guardamos los cambios. Siguiente. Luego de los apellidos y los nombres, pues viene la nacionalidad. Digo, nacionalidad. Siguiente. Documento de identidad. Documento de... Guardamos y listo. Después del documento de identidad, una vez que nosotros hemos llenado, digamos, esos parámetros, ¿podemos probar la página? Sí. Ejecutamos y ya debería de cargar al menos esos valores. Apellidos, nombres, nacionalidad, documento. Esperamos un momento mientras que cargue. Y acá está, mira. Selecciona el campo, ahí están los campos. Apellidos, nombres, nacionalidad. Si yo digo apellidos, o digo nombres, o digo nacionalidad, o digo documento de identidad, entonces funciona, está trayendo los valores. Seguimos con la misma lógica. Después de documento de identidad viene número, ¿no? Número de documento de identidad. Entonces, esto es lo mismo. Simplemente lo completamos. Decimos número de documento de identidad. Siguiente, sexo. Siguiente, distrito, dirección.
Recuerda que es importante siempre indicar todos los campos. Distrito, dirección, ¿no? Digo, distrito, siguiente, dirección. Pero acá lo tengo que tildar con tilde, de acuerdo a cómo está aquí en la condición. Sede, estado del paciente, ¿no? Estado del paciente. Guardamos. Y el último, registrar, perdón, listar registro de paciente, ¿no? Una condición más. Listar registro de pacientes. Pegamos, detenemos la ejecución. Digo, listar, ¿no? Registro de pacientes. Ahí está, listar registro de pacientes. Ya está. Si actualizamos la página, ahí tenemos todas las opciones, ¿no? De búsqueda, por apellidos, por nacionalidad, por documento, por número, por sexo, por dirección, por sede, por estado, o por listar registro de pacientes, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que traer? ¿Qué tengo que cargar aquí? Tengo que traer esto, lo que está devolviendo la vista. Lo que significa que todas estas columnas lo tengo que configurar acá. Específicamente en el formulario. Ahí está. Eh, Aquí en el reporte es donde yo tengo que configurar las columnas, ¿no? Las columnas que necesitamos, mostrar. Entonces, decimos, estos nombres de columna, atención, dice exactamente igual conforme está acá. Por ejemplo, acá dice code paciente. Entonces, aquí está mal, pues acá dice código, editar columnas. Este campo, su cabecera de texto puede decir código, pero el data field es code paciente. Perfecto, aquí sí está bien configurado. Fíjese así, code paciente. Data field es el campo de donde se va a traer la información. ¿Correcto? Entonces, así como he agregado los nombres, voy a agregar fecha de nacimiento. Digo, FECNAC, fecha de nacimiento. Aquí en la cabecera puedo poner toda la palabra si yo quiero. Fecha de nacimiento. Solo que en el control data field es donde debería de ir el campo que voy a jalar, ¿no? Que sería FECNAC. Ahí está.
En el ítem style, lo que no le hemos puesto estilos, me parece. Ah, ok, la alineación nada más le hemos puesto, ¿no? La alineación. Aquí, por ejemplo, en la alineación horizontal, pues sería un center, ¿no? Centrado. Centrado. Y el header style, que es cabecera de estilos, le damos el estilo que vemos ahí. Este, que vemos ahí, pues, en la clase, ¿no? Por ejemplo, acá dice cabecera etiqueta. Entonces acá buscamos. En el header, aquí, buscamos la clase datos, header, acá está el header. Y ahí recién ponemos cabecera de etiqueta. Y ahí está, fecha de nacimiento. Si como tengo la fecha de nacimiento, miro qué otros datos más faltan. Ok. ¿Quién sigue? Nacionalidad. Agregamos una columna más. Nacionalidad, acá. En el data field, nacionalidad. Tiene su cabecera que tiene que llamar a la clase que habíamos creado. Ya, entonces me falta la clase de la cabecera, ¿no? Acá está. Cabecera etiqueta. Y así. Así tenemos que ir agregando, pues, ¿no? Cada uno. Ahora, ¿puedo traer ya los datos? Sí, podríamos traer ya los datos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos hacer una instancia del archivo global AS, ¿no? Recuerda que tenemos nosotros un archivo llamado global AS. Necesitamos declarar una variable, ¿no? Que de alguna manera, pues, haga la instancia correspondiente para poder trabajar la conexión a la base de datos. ¿Qué estoy haciendo? Declarar una variable que instancie, que permite instanciar la clase global as. Y listo. Lo otro que también necesitamos son las librerías de SQL. Decimos using system.data. Using system.data.sql client. Y listo. De esa manera, pues yo ya estoy haciendo la instancia a los objetos que me van a permitir traer los registros mediante la ejecución de los procedimientos almacenados. Necesito esta colección de clases. Entonces aquí yo voy a crear un método. Digo, crear el método, o sea, crear el método
En este caso, consultar pacientes. Así, consultar paciente. Consultar paciente. Digo, void consultar paciente. Me faltan las llaves, un momento. Vamos a poner el tema de la llave. Ahí está. Listo. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es abrir la conexión con la base de datos. Decimos abrir conexión con la base de datos. Digo global.cn.open. Y en algún momento también tenemos que cerrar la conexión con la base de datos. ¿Correcto? Y yo acá diré variable global.cn.close. Ahí está. Pero necesito crear un nuevo comando de datos. Digo SQL command cmd consulta, por decir, ¿no? Ahí está, consulta. Que va a ser igual a new SQL command. Acabo de declarar mi comando de datos. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a configurar. Digo, configurar comando de datos. Digo, cmd consulta punto command type, qué tipo de comando es el que voy a ejecutar, es de tipo store procedure. Pero antes de eso tengo que establecer la conexión. Y aquí llamaría mi variable global.c. Luego tengo que indicar el nombre del comando a través de la propiedad command text. ¿Cómo se llama este comando de datos que se supone voy a ejecutar? Este procedimiento almacenado. Porque acuérdate que cuando yo seleccione y ingrese el dato busque, tiene que cargar. Entonces aquí voy a copiar el nombre del procedimiento. Y adicionalmente voy a agregar dos parámetros. Entonces acá digo configurar parámetro de datos. Antes de conectar el comando, voy a declarar los parámetros. Digo, declarar parámetro de datos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo aquí voy a decir SQL parámetro campo, va a ser igual a new SQL parámetro.
Y de la misma manera voy a tener que crear otro parámetro que va a hacer referencia al parámetro del dato, que va a ser igual a new SQL para. ¿Correcto? Muy bien. Una vez que ya hemos declarado los dos parámetros que obviamente me pide el procedimiento, lo tengo que configurar. Digo, parámetro de código, para, en este caso, campo, no es código, sino es el campo, punto parameter name va a ser igual al nombre del parámetro, como fue declarado, arroba campo a buscar. Ahora debo de indicar el tipo de dato. En este caso, pues es un varchar, ¿no? Parámetro de campo punto size, tamaño. Y vamos a verificar que es un varchar de 100. Y luego enviamos el valor. Podemos aquí enviar el campo, decir string, campo, toma string, dato. Entonces el value recibe el valor de campo. Y parámetro de dato, punto parameter name, coloco el nombre. Arroba dato varchar de 40. Entonces acá digo arroba dato, parámetro de dato, punto sqldbtype, punto varchar. Y tengo que darle su tamaño. El tamaño 40. Parámetro de dato, punto, en este caso value, el valor, pues la variable dato, que es la variable que se ha creado y que recibe el método, ¿no? Al ser invocado. Listo. Una vez que ya tenemos los parámetros configurados, ¿qué hacemos? Agregar. Tenemos que agregar toda esta información, ¿no? Lo tengo que agregar al comando de datos. Digo, agregar, en este caso, parámetros al comando de datos. Digo, cmd consulta.parameters.add y llamo a cada variable. Parámetro de campo, cmd consulta.parameters.add parámetro dato, ¿no? Uno es el campo y el otro es el dato. Una vez agregados, tengo ya que proceder específicamente, debería yo proceder específicamente a cargar toda esta información en el control grid view, ¿no? O sea, eso es lo que yo tendría en teoría pues que hacer, ¿no? Porque ya se supone que el comando va a proceder a pasar toda la información, pero yo necesito que esto pase al grid view. Para eso voy a crear un lector de datos. Mira, acá digo declarar
un lector de datos. SQL Data Reader, variable lector. Ahí está. Y ahora, en la ejecución, digo, variable lector va a ser igual a tmd consulta.execute, y el execute aquí ya no es non-query. Ojo, non-query solamente es cuando vas a hacer una inserción o eliminación de datos, pero si vas a hacer una lectura, entonces debe ser execute reader, porque la clase es un data reader. Ok. Digo, ejecutar comando de datos sobre el lector de datos. Y una vez que ya el lector tiene la información, decimos establecer, tengo que establecer el origen de datos. Digo, this.gv consulta paciente.data source, data source significa origen, y le entrego el valor de la variable lector. Luego digo this.gv consulta paciente punto data binning para que quede los datos conectados, y luego debo de liberar el comando de datos. Digo liberar comando de datos. ¿Cómo lo libero? Como cmd consulta.dispose, y de esa manera pues estaría liberando la información, ¿no? La memoria. Ahora, esto yo lo tengo que llamar, este método que acabo de programar, jóvenes, yo lo tengo que llamar inicialmente cuando carga la página web. Cuando carga la página, voy a decir this punto, en este caso, ¿cómo se llama? Listar, no. ¿Cómo se llama mi método? A ver, un momento. Consultar paciente, ok. This punto consultar paciente, paréntesis, y me dice cuál es el valor que vas a mandar. Aquí yo le mando, mira, el valor que está acá. Primero tiene que listarme todo. Digo, listar registro paciente. Eso es lo primero que voy a enviar. Y en el segundo parámetro simplemente vacío. Ahí está. Entonces digo, invocar a métodos. Ya no es simplemente uno, son dos. Y ahí está. Digo, guardar. Entonces, si yo actualizo, vamos a ver. Tengo que volver a ejecutar. Ahí está, mira. Está trayendo los apellidos, nombres, fecha de nacimiento, claro. Está trayendo también otras columnas, ¿no? Mira. Está trayendo otros campos. Ahora, la pregunta que quizás yo me pueda hacer es, ¿necesito todas las columnas? Puedo también omitir y decir, mira, solamente tráeme una parte, no todo, una parte nada más. Yo acá tengo que ir cuadrando, ¿no? Por ejemplo, creo yo, que aquí, por ejemplo, está repitiendo porque, claro, hay algunas columnas que ya he puesto, ¿no? Y aquellas que no, pues las va agregando. Por ejemplo, aquí yo tendría que terminar de configurar todos los demás campos, o los campos que más o menos quiero traer, ¿no? Por ejemplo, aparte de la nacionalidad, es el documento de identidad, el número, el sexo, que de repente son opciones de consulta que yo quisiera traer y mostrar aquí, ¿no? Porque acuérdate que nosotros hemos definido una serie de campos que podría yo consultar. Apellidos, nombres, nacionalidad, documentos, de repente hasta número podría ser,
porque no me va a alcanzar más espacio. Acuérdate que la página tiene una dimensión, pero ya la información la estoy trayendo. Me dejo entender. Entonces, en ese sentido, pues sí tengo que ver qué campos necesito y qué campos obviamente ya no. Porque aquí yo he definido todo un bloque. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, detengo la ejecución y digo, pues, según esto, ¿qué faltaría? Documento identidad. El otro campo es doc-identidad. Entonces, yo aquí simplemente podría decir documento. Otro campo que donde dice text, simplemente diga documento y de repente en el data field le pondría doc-identidad. Este doc-identidad es la columna que está acá. ¿Ya? Ahora, ¿tiene su formato? Sí, tiene su formato. Que esté alineado horizontalmente a la izquierda. En el caso del código, creo que su alineación es al centro. Los apellidos, su alineación es a la izquierda, lo mismo que los nombres. Fecha de nacimiento podría ser al centro, correcto. Ahí sí no hay problema. Y acá hay una propiedad, mira, que se llama data format string. Lo que pasa es de que como es fecha de nacimiento, él está trayendo el día, el mes, el año, y eso está mal. Tendría que traer solamente 3 datos, no todos. Entonces, aquí en el formato, yo le voy a poner así, 0,d. Voy a aceptar. Voy aquí al código para ver cómo se ha asignado. Con llave, ¿ya? Al 123, al 125. Ahora, yo también podría configurar por código las columnas, no hay problema. Por ejemplo, aquí esto hace referencia a la nacionalidad, ¿no? El header, nacionalidad. Aquí lo han puesto en mayúscula, puedo poner minúscula, no hay problema. El campo es FECNAC. Tiene su cabecera etiqueta, ¿no? Por ejemplo, este es header text, documento, es lo que está mostrando. Pero también puede tener esto, su header. Lo copio y lo pego. No hay problema. También podría agregar yo las columnas por código. Diseño, que me dice error en la cadena, ¿no? No tiene el formato correcto. Vamos a ver. Vamos a ver aquí con el data format string, ¿no? Esto es para la fecha de nacimiento, ¿no? 0, 2 puntos sería. Así, 0, 2 puntos. Entre llave. Ahora sí. Guardo los datos. Actualizo. Mira, desapareció la hora. He cambiado el formato. Ya no está. Después del documento que viene, pues viene el número. Número de documento de identidad. Entonces acá también igual, de la misma manera, digo editar. Agregamos un bound field. Y aquí indico en la cabecera número, así, documento, nada más. Y en el data field sí le pondría esto, nro-doc-documento, -identidad. Entonces diría número-doc-identidad. Ahí está. En el ítem, esto de repente sí que esté alineado
al centro. Y en el style header, sí le pondría el valor de la clase anterior, cabecera-etiqueta. Aquí en el header, cabecera-etiqueta. Tengo que tener mucho cuidado cuando configuro esos valores. No olvidar que una cosa es el header, otra cosa son los datos y otra cosa es el estilo de la cabecera, etc. Luego viene el sexo. Siguiente. Y bueno, entonces aquí, header, sexo. Data field, sexo. Item, sender. En horizontal. Y el header es cabecera, etiqueta, ¿no? Cabecera, etiqueta. Aceptamos. Y ahí está. Guardamos y actualizamos. Está jalando las columnas. Estas van a desaparecer en la medida que yo voy agregando los valores. Aquí hay una opción, mira, que dice editar columnas. Acá dice generar campos automáticamente. Si yo desactivo generar campos automáticamente, simplemente va a desaparecer. Y ahora, en el reporte, pues simplemente voy a ver los datos, ¿no? Como puedes ver en pantalla, de las columnas que he configurado. Si no agrego más columnas, pues no pasa nada. Ahí como que me parece que falta una columna más. Podría entrar una columna más tranquilamente. Recuerda que he condicionado, ¿no?, varias columnas. Por ejemplo, yo creo que en este reporte máximo entra el distrito. No creo que dé el tiempo, el espacio para que entre estado, sede, dirección. Estas tres columnas como que no le va a dar mucho espacio. Voy a agregar la dirección. Digo, editar columnas. Siguiente columna. A ver, veamos quién sigue. Aquí, por ejemplo, en el query viene departamento, ¿no? Provincia, pero yo voy a jalar de frente el distrito directamente. Entonces diría distrito, data field, campo, ¿no?, de datos, distrito. La alineación a la izquierda. En el header, cabecera-etiqueta. Etiqueta. Ahí está. Y ya tendría una columna más. Entonces, sobre el tamaño que tiene, ¿no?, como que lo va ajustando. Lo va reajustando, ¿no? Ahí están los valores. Dirección falta, ¿no? Dirección. Editar columnas. Dirección. Data field, dirección, y acá sí le voy a poner continuo. Acuérdate que el header text es un texto nada más. Listo. El ítem
alineado a la izquierda. En el vertical podría ser middle, medio, no hay problema. Y aquí en la clase es cabecera etiqueta. Cabecera etiqueta. Ahí está. Distrito igual. Ponemos middle en medio. El sexo también igual. Middle en medio. Número. Ítem. Middle. Documento. Ítem. Middle. Nacionalidad. La nacionalidad. La alineación. Horizontal middle. Y en vertical middle. Y en horizontal podría ponerlo al centro. Fecha de nacimiento, creo que eso sí está correctamente configurado. Middle también. Nombres. En el ítem, en el vertical, middle. Apellidos. El vertical, middle. Código de paciente también igual. Alineación vertical, middle. ¿Correcto? Entonces, de esa manera, pues vamos configurando, ¿no? Cada uno de los campos que nosotros queremos tener, ¿no? Ahora, en el código, por acá nosotros tenemos el botón BTN Ver, que dicho sea de paso, es un botón, ¿no? Vamos a ver acá. Por ejemplo, este señor está como button field. Tiene su command, ¿no? Name, pero acá yo le voy a agregar una propiedad que se llama button type. ¿Qué tipo de botón es? Yo tengo que decir que este es un botón. ¿Para qué? Para que se muestre como botón. Porque acá está como si fuera un hipervínculo. Y ahora sí, ya está como botón. Claro, obviamente, cuando yo hago clic, tendría que llamar a otra página, ¿no? Esto se cae porque está detectando eso del request. ¿Te acuerdas del request? Ya, esto es fácil, mira. Aquí le damos un enter y ponemos la propiedad, en este caso, request, validate request igual false. ¿Ya? Este código se va a tener que agregar. Este de acá. Un momento, veamos hasta acá. Este de aquí. Este es. ¿Ya? Es este de acá. Agregamos este validate request. Con el validate request evitamos que se caiga la página por un tema de validación. Actualizo. Y ahí está. Ahí tengo, digamos, mi formulario. ¿Estamos? Entonces, como te digo, todo depende, ¿no? Todo depende de el diseño que tú quieras hacer, ¿no? Con tu formulario. Ahora, este botón se supone que tiene, digamos, en el ítem, una clase, ¿no? Una clase y tiene que tener pues también una alineación, ¿no? La alineación está al centro, 70 píxeles y hemos puesto que pertenece a la clase botón ver detalle. Botón ver detalle, ¿quién es? ¿No? Pone que es, le da esta apariencia, ¿no? Como si fuera un botoncito. Ese botón ver detalle es este que está acá. Aquí. Aquí tiene lo que se llama, lo que se ha configurado.
todo lo que nosotros hayamos configurado como hoja de estilo, para lo que vendría a ser, pues, el tema del botón, es lo que finalmente se está aplicando, ¿no? O sea, es Arial, tamaño 10, sólido, ¿no? Que son básicamente los valores, pues, que le hemos dado para el botoncito, ¿no? Una fuente Arial, un tamaño 10, etcétera, con un determinado, pues, borde de color, ¿no? Color de borde. Entonces, si tú quieres modificar parte no sé, de su apariencia, lo puedes hacer. No hay problema, se podría modificar. Pero es esto, ¿no? Otro detalle tiene que ver también con la fuente, o sea, en la mayoría de ítem style tienen la clase, mira, fila dato grid view. Si tú te das cuenta, esta es una fuente y esta es otra fuente. ¿Por qué? Porque no le he agregado ese estilo, ese estilo, no le he agregado al resto de datos. Si tú quieres que mantenga, simplemente haces esto. Voy a copiar esto, lo puedo hacer por diseño, está en ítem, en el ítem, acá mira, vamos al diseño, editar, y le voy dando a cada uno en el ítem, en donde dice class, fila dato grid view. Acá también ítem, class, fila dato grid view. Texto, ítem, donde dice class, fila dato grid view. Número de documento, ítem, class, fila dato grid view. Documento, ítem, fila dato grid view. Nacionalidad, ítem, class, fila dato grid view. Fecha de nacimiento, ítem, fila dato grid view. Nombres, ítem, ahí sí está. Aceptamos, guardamos y actualizamos. Y ahí está. Ha cambiado la apariencia. Ahora, en este caso, pues como el texto es un poquito más grande, ¿no? Trata de acoplarse a lo que tiene pues el control, ¿no? Si yo le agrego más columnas, pues esto va a ser más pequeño. Dentro de las opciones, faltarían dos más, sede y estado de paciente. Yo puedo poner acá esas dos columnas, que es sede y estado paciente. Va a quedar un poquito apretado, sí, pero lo vamos a agregar. Sede, ahí está. En el data field también ponemos sede. En el ítem, horizontal al centro, vertical, middle. Y aquí tendría que ponerle fila dato, ¿no? Grid view, creo que se llamaba. Voy a copiar la clase, ahí está. Fila dato grid view, copio. Y aquí en sede en el ítem y agrego. Fila dato grid view. Aquí es cabecera etiqueta. Cabecera, guión bajo, etiqueta. Acepto. Guardo. Y actualizo. Ahí está. Solo que la alineación sería a la izquierda, ¿no? Entonces acá le digo editar izquierda. En el ítem a la izquierda. Ahí está. Y ahí ya tengo los datos alineados. ¿Qué nos faltaría? Un último campo, el estado del paciente. Se llama estado-paciente. En editar columnas, una columna más, estado-paciente. En el header puedo poner estado paciente. Con espacio en blanco porque es un texto.
cabecera etiqueta, acuérdate que va en estilo, en header, class. Cabecera, guión bajo, etiqueta. Etiqueta. Ahí está. Y en el ítem, en vertical middle, horizontal a la izquierda. Guardo los cambios y actualizo. Ahí está. Me falta darle el tipo de, ¿no? El tipo de letra, que en este caso pues sería la clase, vamos a ver acá, en ítem, fila data grid view. En ítem, fila data grid view como clase. Y ahí está. Guardamos los cambios. Ahora, este control y esta tabla tiene un tamaño. Si tú te das cuenta, en estilos, tenemos la tabla formulario paciente, que eso es para el reporte. Acá está formulario reporte. El formulario reporte tiene un tamaño de 1200. ¿Qué pasa si le doy 1400? Al formulario reporte le estoy dando 1400. No, 1400 píxeles. Obviamente que esto te va a mostrar un poquito más grande. Y si es 1400, el grid view también tiene, mira acá, un ancho. Entonces yo no le diría 1190, le podría decir 1300. A ver, vamos a guardar. Ya se actualizó, ¿no? Guardamos 1380, por decir. Guardamos los cambios, actualizamos. Y aquí, por ejemplo, se está desbordando un poquito, ¿no? Se ha desbordado, ya mira acá. Como que fue mucho. ¿Cuánto le di acá estilos? Vamos a ver, formulario reporte, 1400, ¿no? 1400. Ya, entonces este grid le di demasiado. Vamos a reajustar acá, propiedades. Acá está el ancho. De repente 1300. Vamos a guardar. Vamos a actualizar. Se ha reducido un poco, ¿no? A ver, este señor está llamando a formulario reporte paciente. Formulario reporte paciente. Ancho 1400 le he dado supuestamente, ¿no? Claro. Sí, no tengo otra clase más que no sea esa. Ya, entonces de repente, ¿qué pasa si le doy 1500? 1500 píxeles. Es demasiado, ¿ya? Es demasiado. 1400 creo que está bien, ¿no? Yo creo que 1400 es razonable. 1400 queda. Y aquí en el reporte, esta tabla es un grid view. Este grid view acá tiene configurado lo que se llama el ancho, ¿no? Actualiza. Y como que le falta un poquito, ¿no? Como que sea un poquito más hacia la derecha. Ahora esto tiene 1300, a menos que yo aquí
haga un ajuste o le dé un valor personalizado a cada columna, que también se podría hacer, ¿eh? Fila Dato Grid View es otra clase, por ejemplo. Pero Fila Dato Grid View tiene alto más no tiene ancho, ¿no? Entonces, podría de repente bajarlo a 1280. Vamos a ver qué pasa. Baja un poco, ¿no? 1250. Puede ser 1250 píxeles. Actualizamos. Poquito menos. 1220. Actualizamos. Y ahí como que entró la tabla. Claro, este está un poquito más como que tiene un borde, una especie ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? De margen, ¿no? Porque claro, este maneja margen, un padding. Entonces ahí como que va restando. Entonces, 1200, a ver qué pasa con 1200. Actualizamos. Sí, 1200. Y ya está, ya tengo todos los datos, ya tengo toda la información. Pues acá simplemente yo tendría que elegir, ¿no? Ingresar el dato. Si yo por decir acá pongo así de Hernández, al decir buscar, debería de filtrar solamente esos datos. Entonces yo tengo que llamar ahora en este botón, mira. Aquí en el diseño, atención, voy a irme al diseño y en el botón, en su evento doble clic, yo tendría acá que invocar al método, decir así, invocar al método consultar paciente, mira. Este es el método. A este método tengo que llamar. Pero aquí yo tendría que enviar lo que tiene la caja de texto. txt databuscar punto text. Puedo mandarlo como trim, ¿sí? Si deseo, como trim. Y aquí sería lo que tiene el combo box. Diría this.ddl. Podría ser el que dice select value, ¿no? Vamos a ver. Vamos a probar. Ahí está, miren. De Hernández ha filtrado. Si yo digo ASOC por apellidos, filtra. Está filtrando. Ahora, ¿por qué el grid no tiene eso de que sepa? Claro, porque tiene un ancho, tiene un alto. Aquí, este grid, mira, en su código, tiene una propiedad que se llama height, altura. Ahora, ¿qué pasaría si yo le quito el height? No sé. Vamos a ver. Ahí como que se acopla, ¿no? Si yo digo va filtrando. Si yo le digo listar pacientes, ahí está, lista todos. Cuando yo diga acá listar pacientes, tiene que limpiarse la caja de texto, ¿no? No se quede aquí pegado. Pero como te digo, le he quitado el hate. Si yo digo que quiero filtrar por apellido, nuevamente, digo S, filtra. Pues. Digo, es Saavedra. Ahora, ¿qué pasaría si yo le doy por defecto
A ver, un momento acá. Le doy por defecto el height. Height de 100 píxeles, por decir. En el grid view, ¿no? Estoy en el grid view. Esto ya es lo que yo he codificado. Le digo 100 píxeles. Acá, 100 píxeles. Entonces, filtro. Ahí, por ejemplo, con 100 como que se ve un poquito, ¿no? Digo, nombres. Está filtrando. Digo, quiero por estado. Los que están hospitalizados. Ahí están. Los que están registrados. Ahí está. Quiero todos los pacientes. Lista todos. O sea, funciona, sí, pero de repente eso de la altura, como te repito, sería cuestión de repente, no sé, si le ponemos aquí o a cada cabecera, a cada una de estas, ¿no? De las cabeceras, estoy aquí, en la propiedad, ¿cómo se llama? Header, está acá, donde dice header, acá tiene una propiedad que se llama height, a menos que acá yo le diga que quiero que sea, no sé, de cuánto, de 80 píxeles. Ah, es mucho, te das cuenta, es mucho. Entonces le digo, no, bájalo un poco. Vamos a bajarle a 50. Mucho mejor. O de repente 40, ¿no? Para que mantenga un estándar. En Header, ¿ah? En Header. Digo 40. A ver, veamos. Si es así, entonces ya no hay necesidad de ponerle este height. Ya no le pondríamos. Ahí está. Mucho mejor. Yo digo, quiero por nacionalidad venezolana. Ahí está. Quiero por nacionalidad peruana. Está filtrando. ¿Estamos? Entonces, ya eso va a depender de cómo quieras tú, ¿no? Mostrar la información. Ahora, también podría darle un alto, de repente un poquito más por fila, no sé, podría ser, dado que como hay, digamos, registros que tienen, ¿no? Datos un poquito apretados, de repente darle no sé, un valor, así como le he dado acá height en el ítem, ¿no? En el ítem también podría darle un height, no sé, un height de 40 puede ser, o de 50, cuestión de probar. Y ahí le estoy poniendo, a ver qué pasa. Ahí sí, mucho mejor, ¿no? De repente 40, no, profe, mucho, vamos a bajarle un poquito, ¿no? Puedo bajarle. 35, puede ser 35, basta que le ponga la primera nada más, ¿no? 35 píxeles, a ver qué pasa. Un poquito se reduce, creo que con 35 está bien, me parece. Distrito de Lima. Ahí está, todos los distritos de Lima. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya mi filtro funciona. ¿Estamos? El filtro funciona. Esta caja de texto debe tener una propiedad también. Debe tener acá un evento que se llame el evento TextChain. Puede ser. A ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. En la caja de texto, mira, le he puesto TextChain que llame al evento click del botón, ¿no? Vamos a ver qué sucede por código, cómo lo reconoces.
A ver. Yo digo lince. Funciona, ¿sí? Pero yo quiero programar un ratito. Voy a quitar esto. TextChain en blanco. Yo quiero hacer doble clic y que me llame al TextChain. Y aquí yo quiero invocar al evento del botón btn buscar clic, decirle null. A ver qué sucede. Es decir, cuando escriba, digite, vaya automáticamente actualizando. Vaya filtrando. Actualizo. Yo digo, vive en Lima, por decir, ¿no? Ahí está, Lima. Y yo quiero filtrar por dirección. ¿Dónde vive? Vive en un jirón. Ahí está. Entonces, yo escribo y doy enter y automáticamente filtra. Nacionalidad. Digo, peruano. Digo, venezolano. Y ahí está filtrando. Bien, jóvenes. Entonces, por ahora nos vamos a quedar aquí. Ya tenemos el tema del filtro. Como ustedes pueden observar, funciona. Yo les pido, por favor, que traten de aplicarlo. Está sencillo. Solamente faltaría que cuando haga clic acá en el combo, me gustaría que el cursor se vaya acá. Ese es un evento que se puede agregar, no hay problema. ¿Ya? Tú simplemente escribes, mira, das enter y automáticamente te filtra. Entonces, digamos que estamos haciendo que sea un poco más, digamos, sencilla la búsqueda. Ahora la idea es que cuando yo haga clic en este botón, ver detalle, me lleve a la otra página. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Por ahora nos vamos a quedar aquí. ¿Alguna pregunta o consulta? ¿Ninguna? ¿Questions? Ya. Bien, jóvenes, por favor, se les pide que revisen el material de clases de esta semana y también revisen la videograbación para que lo puedan aplicar sobre su proyecto. Eso sería todo de mi parte. Que tengan un buen fin de semana y conmigo será hasta la próxima. Dios mediante. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau.